Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Primero, el escenario de la economía argentina, este año la economía va a caer 5% del PBI. Esto va a asignar el ciclo electoral y va a influir para después del ciclo electoral. Y esto no es culpa de la cosecha. La economía iba a caer 3 puntos del PBI y la cosecha agrega 2 puntos de caídas adicionales, pero no se crean que esto es culpa de la cosecha. Segundo, y más importante que el PBI de este año, tenemos que mirar el PBI per cápita, que es la generación de riqueza. Cuando ustedes le prestan atención al PBI per cápita, ustedes pueden ver que cae, como marca ahí la línea roja, que es el PBI per cápita, desde el 2011. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez somos más pobres, generamos menos riqueza. ¿Ok? Ahora, si ustedes miran la línea de tendencia y prestan atención, la caída del menos 5% del 2023 dejaría la economía en la tendencia del 2011-2019. O sea, nadie se puede sorprender que la economía caiga menos 5%. Es más, si no caía menos 5% este año y caía menos 3%, eso en realidad aseguraría que seguiría cayendo porque tiene que volver a esa tendencia. ¿Por qué? ¿Acaso alguien vio que los problemas de fondo se arreglaron? ¿O la mayoría se dio cuenta que los problemas de fondo se enquilombaron más? Y evidentemente se enquilombaron más. Entonces, el PBI per cápita, su trayectoria temporal tiene que seguir cayendo. ¿Y por qué es importante? Porque esto ocurre en el 2023. ¿Y qué piensan que va a ocurrir en el 2024-2025? A ver, si esto viene ocurriendo del 2011, salvo que no se dé vuelta la taba en serio, esto va a seguir ocurriendo. Y en el 2024-2025 va a seguir cayendo el PBI per cápita en la tendencia, en el próximo gobierno, más allá de que los políticos vendan esperanza. ¿Por qué venden esperanza? Por culpa de ustedes, porque ustedes quieren comprar esperanza. Pero ¿cuál es el problema? Yo no vivo de vender esperanza, no vivo del voto. ¿Saben de qué vivo yo? De ayudar al sector privado a defenderse, a defender a sus firmas, a defender su facturación, a defender su inversión. Entonces yo les tengo que decir la verdad. No me tengo que copiar de los economistas que se vuelven políticos rancios, sean pelados o tengan mucho pelo, ¿ok? Que son conservadores que dejaron de decir la verdad, ¿ok? Entonces hay que tener esto en el radar. Ahora, pensando en el 2023, a ver, todos ustedes descuentan cheques, todos ustedes sacan créditos, endéudense en pesos todo lo que puedan. ¿Por qué? A ver, tomemos un escenario controlado. Estoy viejo, veo medio mal. A ver, un escenario controlado. ¿Saben qué es un escenario controlado? La inflación, que ahora está en 110% interanual, cierra en 161.3, como dice, 161.4, como dice ahí. Y ustedes me dicen, Diego, ¿cómo puede ser? Es una locura eso. Claro, prenden la televisión y están todos los economistas amigos del poder que dicen, oh no, la inflación va a ir al 120. Les digo, esos que dicen que la inflación va a ir al 120 son los que en diciembre decían que iban a ir al 98. Y en enero la bajaron al 97. Datos del REM. Son los economistas que desde el 2002 dicen que la inflación siempre va a bajar, pero siempre sube. ¿Ustedes no me creen que el 161 es un escenario controlado? Miren, está hecho con un primer trimestre del 7.6. Un primer semestre de inflación promedio mensual del 7.6. 7.7 dio el último mes. Y abril va a dar 8.2. Y el segundo semestre tiene 9.1 promedio de inflación. O sea, ¿saben qué? Chicos, consíganse. Es más, háganlo desde ahora. Vayan, porque el dólar va a estar mucho más caro y la inflación va mucho más alta. Vayan y compren un Dom Perignon, compren un Pommery, uno francés, importado, sí, y brinden si es 161, porque va a ser un buen resultado. Yo lo firmo ya, ¿ok?
Ahora, fíjense 90 días para adelante acumulado, 98.3, 64.4, 240 días, acumulado punta a punta, 126.7. Le ofrecen crédito al 70, salgan corriendo, gateando a sacarlo. ¿Ok? Listo. Ahora, con esa inflación, que no es una estimación, es un ejercicio, yo quiero que pongan conciencia de la magnitud del problema en el cual estamos. No les estoy diciendo que va a pasar eso. Les estoy advirtiendo que tienen que pensar en algo parecido a eso, que son dos cosas diferentes. Ahora, fíjense, si ese es el resultado de la inflación, este gobierno cierra con 946% de inflación, punta a punta del mandato. Macri tuvo 2,98. Cristina Fernández de Kirchner 2, 183.2. Cristina Fernández de Kirchner 1, 123.1. ¿Qué quiere decir, señores? Que la inflación, lógico, no es una función lineal, es exponencial. A ver, mi especialidad es teoría monetaria, es economía monetaria. La única primer derivada, se los digo en difícil, la única inflación que les asegura que la inflación se va a quedar en el mismo lugar es que sea pegadita a cero. Desde el momento que se aleja la inflación de cero, cuanto más se aleja, más polinómica es la función. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el quilombo es más grande, con lo cual resolverlo es muchísimo más difícil, con lo cual la probabilidad de resolverlo tiende en el límite a cero. ¿Ok? Salvo que se haga algo muy, pero muy profundo, que ni el sistema de organización política, ni las instituciones, ni el esquema de incentivos derivado de las instituciones, ni nosotros estamos dispuestos a tolerar. ¿Ok? Yo nací en 1971. Mis primeros 20 años de vida fueron con mucho más inflación que esta. Y los últimos 20 son con esta. Así que, ¿qué les estoy diciendo? Que va a seguir pasando lo que viene pasando. Hay que defenderse, hay que prepararse, ¿ok? Hay que hacer políticas comerciales inteligentes, políticas de precios inteligentes, ¿ok? Ahora, vayamos a la política. ¿Por qué enfrentamos un gran problema? Vamos, estos datos son de Surban Córdoba, no son míos, yo no hago encuestas. A ver, con este contexto macroeconómico, yo les digo, yo soy macroeconomista, especialista en moneda, el gobierno, salvo que Juntos por el Cambio sea muy torpe, tiene que perder. Ojo, Juntos por el Cambio es muy torpe. ¿Ok? Ahora, imagínense que soy cardiólogo. Entonces me dicen, Diego, ¿puedo correr la maratón y las olimpiadas? Y mire, usted come molleja todos los días, usted toma whisky todos los días, usted fuma 3 atados de cigarrillo por día. Usted no puede correr el maratón. Bueno, ese es Massa. Ese es Massa. Listo, pero miren esto. Nivel de acuerdo con la siguiente frase. Hace falta un cambio de gobierno en el país. 62.2% dice que sí. Si Massa logra bajar la inflación, ¿votaría al Frente de Todos? 55.1% en rosita dice ni en pedo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Las probabilidades de que el gobierno consiga ganar las elecciones, salvo un ayudín de Juntos por el Cambio, tienden a cero. Listo. ¿Qué aprobación tiene el gobierno nacional? Negativa 68.7. Bueno, ¿y en qué dirección va el país? En la dirección incorrecta 76.1. Malena dice, che, renunciémonos de viaje, dejémonos de hinchar con esto. No tiene sentido. Bueno, esto ¿qué les quiero decir? Que acá todo se encamina para que el próximo gobierno sea de alguien de la oposición. O Juntos por el Cargo o Clarence. ¿No? Hay gente de edad, Clarence, ¿se acuerdan de Actari, la serie? El León Visco. Bueno, ok. Entonces, avanzando. Sigo avanzando. A ver, si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿cuál es el concepto? Nos espera una gran fragmentación política como nunca
antes. Mentira. Como en el 2003, algo parecido al 2003. Miren, ¿por cuál de estos espacios estaría más inclinado a votar? Frente de Todos 28.5, Juntos por el Cambio 23.5, Partido de la Libertad de Libertarios 18. Miren, qué bárbaro. Bueno, ya vamos a meternos más a esto. ¿Qué pasó en el 2003? Kirchner sacó el 23, Menem ganó con el 23.8, Néstor Kirchner sacó 22.2, Ricardo López Murphy 16.4. ¿Ok? Ahora, tienen que entender que va a haber fragmentación política y eso impacta en la conformación del Congreso y eso impacta en la probabilidad de que haya reformas estructurales, que en el límite tienden a cero. No compremos cosas que no van a suceder. Vayamos a ver. Los presidenciales tienen más de 50% de imagen negativa y ninguno tiene más de 37% de imagen positiva. ¿Ok? Y los que no tienen imagen negativa tan alta, ¿saben por qué no la tienen alta la imagen negativa? Porque no los conoce nadie. Vos conocés un político y decís, no sirve para nada, es así sencillo. Listo. Ahora, cuando nosotros miramos y nos metemos, voto potencial a presidentes de los dirigentes, nos encontramos que Javier es el político que tiene más votos seguro. Y además, más suma entre los votos seguros, que son todos los de 16, 20, 21, y podría votarlo. Ese podría votarlo va a crecer en la medida que el contexto macroeconómico se vaya complicando. Con lo cual, las chances van a ir creciendo, porque el contexto macroeconómico se va a poner mucho más feo. A ver, una frase. Vamos a extrañar el primer trimestre del 2023. Vamos a extrañar el primer semestre del 2023. Entren a internet y ustedes busquen cuando yo a Rolando Graña en GPS le dije en el 2019, en el 2023 vamos a extrañar el 2019. Entra en internet, es más, si alguien lo aburro, entre ahora, va al baño, entra y lo mira, ¿ok? Y va a ver que lo dije. Le estoy diciendo que todo está alineado para que siga pasando lo que viene pasando hace mucho tiempo. ¿Ok? Ahora, además, Javier, claro, no tiene gestión. Es además el que tiene menos, nunca lo votaría. O sea, por más que no tiene armado, por más que no tenga senadores, por más que no tenga diputados, por más que no saque nada en ningún lado, Javier presidencialmente no en la selección, en este contexto de fragmentación, Javier en términos de voto no va a ser un 4 de copas. ¿Ok? Ahora, la consultora de Subán Córdoba hizo 3 escenarios y en los 3 ganaría Juntos por el Cargo. Ojo, ahí nomás, sacaría entre 31.4 y 34.2. Y segundo saldría al Frente de Todos, parece, 27, entre 27 y 29, y Javier entre 21 y 22. O sea, fíjense que la diferencia entre el segundo y Javier, hoy, parados hoy, son entre 5 y 7 puntos, la nada misma. ¿Y qué va a pasar? El entorno macroeconómico va a jugar para que Javier suba y el Frente de Todos, salvo que no haya un ayudín de Juntos por el Cargo, debería caer. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos a los 3, desde el oficialismo hacia la oposición, alineados desde arriba para abajo. El Frente de Todos, a mi juicio, tiene muy bajas chances. Solo si la oposición se equivoca mucho, tiene chances. ¿Por qué? Porque la dinámica macro le juega en contra y vamos a extrañar el primer trimestre y el primer semestre. O sea, en el tercer trimestre, cuando se juega el ciclo electoral potente y cuando empieza el tercer trimestre, que vamos a ir hacia las presidenciales, todo eso le va a jugar en contra Juntos por el Cargo, al Frente de Todos. A ver, Juntos por el Cargo tiene la mayor probabilidad. Eso no hay nada. Y la dinámica macro
no le altera sus chances. Lo que le altera sus chances es lo que digan sus políticos y lo que digan sobre todo sus economistas, a los cuales los conozco a todos. Absolutamente a todos. Yo no esperaría nada bueno de ninguno. Así concretamente, pero ¿acaso le sacaron que el equipo de Juntos por... A ver, estos son los suplentes de Juntos por el Cargo, los que salen a la cancha ahora. Los titulares estuvieron en el anterior gobierno. Salvo algún milagro, lo veo difícil, ¿no? Ahora, Javier tiene chances moderadas, pero la dinámica le juega férreamente a favor a Javier. Ahora, ¿por qué le juega a favor la dinámica a Javier? ¿Por qué piensan? Cuanto más caro sea el dólar, ¿ok? Y más alta sea la inflación, más volumen va a ganar, ¿qué? La supuesta necesidad de dolarizar. Y con ella, crecen las chances de Javier. Porque, ¿qué pasa? Si la inflación está en 160, alguien que hoy no avala la dolarización, capaz con 160 la avala, porque hoy tiene 110. Son 50 puntos porcentuales más. ¿Ok? A su vez, esto va a habilitar las chances de Javier para dolarizar. Más chance de dolarizar, ¿qué dispara? La dolarización ipso facto espontánea de mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos esta dinámica, salimos a corrernos nosotros mismos a dolarizar, antes que Javier dolarice en el 2024. ¿Por qué? Y porque no vamos a dolarizar un tipo de cambio mucho más bajo que el que dolarice Javier. ¿Y eso qué implica? Eso iba a implicar que desarmemos depósitos en peso y corramos contra el dólar como podamos. Yo lo recomiendo fervorosamente. Hay que protegerse, el dólar está regalado en todas sus formas. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Esto a su vez retroalimenta el círculo a favor de Javier. Ustedes van a ver dos gráficos a su derecha. El de abajo, ¿qué muestra? Lo que está haciendo Sergio Tomás Massa, el ministro. Está hipotecando el futuro en el corto, en el mediano y en el largo plazo, como pocas veces vi en mi vida. Sube la tasa, sube la emisión monetaria, porque se reproducen con más anabólicos las LELIQ y PASES, sube la expectativa de devaluación, sube la expectativa de inflación, entonces termina siendo la profecía autocumplida. Sube más el dólar y sube más la inflación. ¿Por qué? Porque la gente espera y tiene mayores expectativas de devaluación y de inflación. Y arriba pueden ver a Sergio Tomás Massa. Primero arriba del cohete rojo, después que corrió hasta el precipicio, pero se zarpó y avanzó más, y después que queda estrolado abajo con el jueguito del BCRA, la tasa, la LELIQ, los pases, el crawling peg, la corre siempre de atrás, siempre de atrás. Y el dólar y la inflación son el correcamino, lo miran así y se le ríen. ¿Ok? Fíjense si en la corbata dice ACME. Entonces, ahora, ¿qué vemos acá? Como habíamos anticipado, los que son clientes míos, Emerge, sabe que esto lo vengo diciendo el año pasado. Este año va a ser un año en la película de mediano, en la tendencia promedio de mediano plazo, o sea, 2023-2024, el dólar libre le volvería a ganar la inflación. ¿Y acá qué ven? Ustedes ven que tienen el dólar blue en azul y el blue, lo tengo que hacer en azul. El dólar oficial en verde y la inflación en barras rojas. El primer año de gobierno, el dólar le gana a ambas cosas, el dólar libre. El segundo año de gobierno, la inflación hace un catch-up y le gana a todo. Y el dólar libre empata con el dólar oficial. Le gana al dólar oficial por un poco, perdón. En el tercer año de gobierno, ustedes pueden ver que la inflación le gana a todo y el dólar oficial le ganó al libre. Señores, ¿qué pasa? Estaba cantado, el dólar libre está baratísimo. ¿Y qué pasó? En los primeros 4 meses, con una inflación no del 7,7, está mal, me equivoqué yo, 8,2. En lo que va de este año, el dólar libre, utilizando el blue, subió 42,3, la inflación 30,8 y el oficial 26,3.
¿Ustedes quieren ver toda la película continua, no cortada por año calendario? Acá la tienen. Ustedes pueden ver el dólar blue en azul, la inflación en verde, acá le pifié, y el dólar oficial en barras rojas. ¿Qué están viendo ahí? Que el dólar blue, lógicamente, por una cuestión de que es un activo financiero y el balance del Banco Central está cada vez más destruido, tiene que ir por arriba de la inflación. Salta primero el dólar, le gana a la inflación y después la inflación le hace el catch-up. O sea, lo va alcanzando de a poco. La dinámica del tipo de cambio es totalmente diferente a la dinámica de la inflación, porque el tipo de cambio es un solo precio. Entonces, salta de uno, pum, cuando salta, y salta mucho, hay gente que deja de comprar, hay gente que empieza a vender, se estabiliza, baja un poco. En cambio, los precios son cientos de miles y millones de precios diferentes que los mueven agentes individuales todo el tiempo y que no nos podemos coordinar. Ergo, los movemos todos a diferente intensidad, en diferentes momentos, por eso la inflación va corriendo así de a poquito detrás del dólar. Cuando lo alcanza, el dólar salta de vuelta. ¿Por qué? Porque la gente forma expectativa, dice el dólar está barato, se refugia en el activo financiero de vuelta, un exceso de demanda en el mercado cambiario, ¡pum!, escasez de dólar, salta el tipo de cambio. Acá pueden ver en toda la película de este gobierno, el dólar aumentó hasta ahora 494.9 y la inflación 426. Lo lamento por más latón. Pero bueno, los datos le juegan en contra y la teoría monetaria ni hablemos. Ahora, el poder adquisitivo del dólar se mide por el tipo de cambio real. ¿Ok? Tienen el tipo de cambio real blue en bordeaux y contado con liqui en verde, y el azul es el oficial. A su izquierda, desde que Sturzenegger dio la conferencia en diciembre del 2017. A la derecha suya, desde el 2001, desde que se sale de la convertibilidad. Señores, un país con menos capital instalado, menos inversión, por ende menos productividad, sobre todo con peor capital humano. Miremos los chicos que se reciben hoy en día, miremos los chicos que se recibían hace 25 años. Es un país con mucho menos productividad, con mucho menos capacidad de producir bienes y servicios y generar riqueza. Si a esto le agregamos que hoy en día tenemos mucho más problemas monetarios que hace 5 años, que hace 23 años, si le agregamos que tenemos mucho más problemas fiscales que hace 5 años o hace 23 años, señores, y le agregamos que el Banco Central está destrozado, tenemos que tener una moneda más débil. Y cada vez más débil. Y una moneda cada vez más débil es un tipo de cambio real más alto. O sea, un dólar con poder adquisitivo más elevado. ¿Qué vemos? En el gráfico de la izquierda, que es el del 2017, vemos que en la tendencia hay un downshooting. O sea, el tipo de cambio real del contado con liqui y del dólar blue están baratos, están por debajo de la tendencia polinómica. ¿Y cómo no van a estar por debajo si no existe el dólar libre? El contado con liqui no es libre, el blue no es libre. El contado con liqui ni hablemos. ¿Acaso todas las empresas pueden comprar la cantidad de dólares que quieren? Pueden hacer contado con liqui cuando quieran. O sea, no importa la coacción de la Secretaría de Comercio, no importa la coacción de la FIP, no importa la coacción del Banco Central. No, esos tipos de cambio están artificialmente bajos. Y si los comparamos con el 2001 y la salida de la convertibilidad, cuando el tipo de cambio, los que son más grandes se van a acordar, que salta de 1 a 3,80, que es el pico de 2,83 ahí del tipo de cambio real, hoy está todo mucho peor. Si está todo mucho peor, el dólar tiene que estar mucho más caro que en ese momento. Señores, refúgiense en dólares, porque el tipo de cambio real en la película va a subir. Y en los primeros 6 meses del próximo gobierno va a subir un montón. Es lo más probable. ¿Ok? Con lo cual,
yo les aconsejo, didi va, didi boom, y que saquen de este país todos los dólares que puedan. ¿Ok? Si no los pueden sacar de este país, escóndanlos a donde puedan. Porque, a ver, ya vamos a ver que las promesas de reducción de presión tributaria son otra mentira de la casta política. Lo van a entender. Ahora, ¿qué vemos acá? Acá vemos 5 problemas. Esto está en inglés, pero bueno, me imagino que la mayoría sabe inglés. El primer problema, hay 5 herencias pesadísimas. Primero, de estas 5 herencias, la primera es la que yo creo que no se va a reestructurar, que son los bonistas Ley Nueva York. Ya se reestructuró, lo reestructuró Mal Guzmán, y todavía no la empezamos a pagar y no la podemos pagar. Pero voy a decir, no, pará, muchachos, con esa no se jode. Ok, segundo, tenemos la deuda con organismos internacionales. Esto se va a tener que reestructurar. FMI, compañía, todos los burócratas de élite que viven de los impuestos de todo el mundo. Aparte, ellos tienen que salvar su pellejo. Un economista medio pelo del FMI gana $15.000 por mes. Si lo echan, es un problemón, y la manera que no lo echen es que reestructurar esto. ¿Está claro? O sea, tienen que pensar en los incentivos de cada player. Segundo, la deuda doméstica, bajo ley doméstica, tiene que ser reestructurada. La deuda de corto plazo, esos que eran 15 billones y ya son mucho más, que Massa lo está pateando para el año que viene, tienen que ser reestructurada. Y la deuda del Banco Central, las LELIQ y PASES, que hoy en día están en 13 billones y medio, casi el triple que la base monetaria. Se las resumo, las LELIQ y PASES son el triple de, para que lo entiendan, todo el dinero que hay en la economía, high power money, o sea, dejando de lado los depósitos, es el triple. Esto también van a tener que hacer algo. Y acá no importa la camiseta que tengan. Todos van a hacer cosas muy parecidas, todos van a violar la propiedad privada. ¿Ok? Y la violación de la propiedad privada, ¿qué es? Es una mancha más a algún millón de manchas que tenemos, ¿ok? Va a atentar contra el ahorro, va a atentar contra la inversión, y a su vez genera un efecto riqueza negativo. ¿Por qué? Porque esto está en manos del sector privado en gran parte también. Entonces, si te hacen un haircut, inventemos, para que lo entiendan, del 50%, vos tenés un haircut, al menos al principio de la próxima administración, durante todo el principio de la próxima administración, del 50% también. Y eso es menos ahorro, menos consumo, menos inversión. ¿Ok? Sí, vayan, prendan la tele y vean a los economistas que venden. Nadie habla de esto. ¿Se dieron cuenta que nadie habla de esto? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué no hablan de esto? Porque prepárense. Es así sencillo. Es así sencillo. Ahora, yo hablé de Congreso fracturado. Ustedes ven que hay muchos colorcitos ahí en la composición del Congreso. Esto es imposibilidad de hacer reformas estructurales. Ahora, si hay imposibilidad de hacer reformas estructurales, ¿qué quiere decir? Que el próximo gobierno va a hacer muy poco de lo que debería hacer. Con lo cual el ajuste tiene que ser de mercado. Probablemente la dinámica del mercado se complique y lo que hoy vemos y nos agarramos la cabeza, lo vamos a extrañar, porque se va a intensificar y se va a complicar mucho más. Bueno, tenemos que estar preparados, hay que defenderse. El peso va a valer menos. Ya le dije el primer tip de la defensa. ¿Ok? Listo. Va a haber mucha más devaluación, va a haber mucha más inflación. Así sencillo. Ahora, si no hay ajuste de mercado, que es seguir con algo parecido como lo de ahora, ¿qué es ajuste de mercado? Que se vaya en los próximos 9 meses a 200 la inflación. 230. Si seguimos y vamos al 160, 170, no hay un ajuste de mercado potente. Entonces, Juntos por el Cambio y Javier Milei deberían hacer reformas estructurales, pero con un Congreso fragmentado no hay reformas estructurales posibles. Y ustedes me dicen,
¿qué tenemos que pensar? Y bueno, acá tienen un escenario donde se hace algo bien el próximo gobierno. La inflación, tomando el ejercicio controlado, que no es una estimación, es un ejercicio para poner orden de magnitud, para que se vayan pensando en lo que va a venir. Ese ejercicio que a final de año, la interanual, suponemos en 161, pensemos en 2024. Piensen que el 2023 cerraría con 9.1 en el segundo semestre. A ver, va a dar 8.2 la de abril. ¿Qué me están diciendo? ¿Irresponsable, temerario, como me dijeron hace muchos años en la tele? Me dijeron eso cuando dije que iba a haber un default. Hubo un default. Bueno, el track record me avala. Entonces, señores, imagínense que el gobierno desregula en parte algo de lo que hay que desregular. Imaginemos que el próximo gobierno arregla en parte algo de la distorsión de precios relativos y en el primer semestre entonces sincera el tipo de cambio en algo, hace algo con las LELIQ. Entonces la inflación salta al 12.1 semestral. O sea, del 9 al 12, no es nada terrorífico esto. Y después hicieron algunas cosas varias bien y baja en el segundo semestre a 6.1. ¿Les gusta ese escenario? Es un escenario, convengamos que es bastante potable dado el quilombo que tenemos. Bueno, eso implica que la inflación, como pueden ver, me doy vuelta, toca para el mes de marzo, abril, mayo, 230%, la interanual, y después baja en la punta a 183.8. Les repito, no es una estimación, son ejercicios para que tomemos magnitud, dónde estamos parados, y me siento en la obligación de presentárselos. Porque ustedes escuchan que alguien va a ver otros economistas, escuchan que alguien les presenta las cosas así. No me lo tienen que decir porque ya lo sé. Conozco mi profesión, miren el REM. ¿Ok? Entonces, esto tenemos que tener en el radar de lo que va a pasar en el 2023-2024. ¿Ok? Ahora, la sociedad argentina ama al Estado. Entonces, no tenemos que esperar profundas reformas estructurales. Los argentinos somos los que nos oponemos a las reformas estructurales. Entonces, tenemos lo que merecemos tener, nos tenemos que hacer cargo. Y los políticos tampoco caen de un plato volador, emergen de esta sociedad. Ahora bien, miren la encuesta de Subán Córdoba. El 76.2% dice que hay que controlar más los precios para frenar la inflación. El 77.3% se opone a la legalización de la aportación de armas, cosa que Milei propone. El 84%, no sé si lo propone, pero yo sé que le gustaría que fuera así. El 84.3% se opone a la privatización de la enseñanza pública, cosa que Javier también procura incentivar. El 66.6% rechaza la privatización de aerolíneas argentinas. Escuchen esto. Solo el 29.2% está de acuerdo con la dolarización de la economía y el 61.7% la rechaza. Claro, los argentinos queremos ganar en dólares, pero eso no quiere decir que queremos que la economía esté dolarizada. ¿Ok? La mayoría de la gente no ata esas dos puntas y cree en el adoctrinamiento, en la educación pública, ya sea de gestión privada o de gestión estatal, que dice que un país tiene que tener moneda propia para que los políticos la manipulen. Porque hay que recordar que tenemos un sistema monetario fiat, como todos los países del mundo. ¿Eso qué implica? Básicamente que se puede emitir dinero sin respaldo hasta el infinito. ¿Ok? Y que los políticos no se preocupan de la inflación, porque es un impuesto que cobran. ¿Saben cuándo se empiezan a preocupar de la inflación? Solamente cuando tienen miedo que la inflación los eche del gobierno. Si al gobierno le aseguran, si a Juntos por el Cambio le aseguran que gana las elecciones del 2027 con 100% de inflación durante todo el próximo mandato, va a haber 100% de inflación, no tengan la menor duda. Porque eso les permite gastar, eso les permite
hacernos más dependientes de ellos. Y eso es poder político. Y eso entonces reditúa en poder perpetuarse en el poder, que es el negocio que les interesa. Ellos, es mentira que gobiernan por y para el bienestar general. Chicos, eso es mentira. Ellos persiguen su propio beneficio como nosotros. La diferencia es que su beneficio es ampliar su poder político y ampliar su poder económico. Y eso no es otra cosa que menos libertad para nosotros, más gasto público, más base imponible, mayores alícuotas, más impuestos inflacionaria y más endeudamiento, que son más impuestos a futuro. Ahora, si yo le mostré que tenemos ese problema de deuda y le digo que la deuda es más impuestos al futuro, ¿quién puede creerle a los políticos que van a bajar los impuestos? A ver, todo el ordenamiento político, todas las instituciones del andamiaje político institucional, el esquema de incentivos derivado del andamiaje de la política institucional, juega para aumentar el gasto público, juega para aumentar la presión tributaria, para subir las alícuotas y agrandar la base imponible. No hay ningún país en el mundo que en la tendencia de largo plazo hoy sea menos socialista que hace 20, 30, 40, 50 años. Todos son más socialistas. Es una película, El sendero hacia el socialismo. Imaginemos que tiene 3 horas de duración. Hay países como Cuba que pasan los títulos, dice Dolby, ¿no? Pasa Venezuela hasta los títulos. Nosotros estamos en los 5, 6, 10 minutos finales. Otros tienen la película avanzada 2 horas y media, otros 2 horas, otros 1 hora 45. Pero, ¿escucharon la disertación del anterior expositor? Estados Unidos tiene impuesto a la herencia. Se despiertan los padres fundadores y los llenan de plomo a todos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Ok. A ver, y escuchen esto. La propuesta de eliminar subsidios y planes sociales es aceptada por el 49, pero rechazada por el 44.7. Y el 66.5% de las personas priorizan la igualdad social por sobre la libertad individual. Y sí, claro, si los chicos van al jardín de infantes, están en salita de 5 y le hablan de la justicia social y la igualdad. Y hasta que terminan el PhD le hablan de eso. ¿Qué resultado pretendemos? A ver, cuando ustedes analizan, miren esta, sigo con la encuesta de Subán Córdoba. ¿Usted piensa que un cambio de gobierno es necesario? 62.2. Estos son los datos de antes. La igualdad social, 66.5. Privatizaría YPF, de vuelta, lo ven, se los muestro así, 68.2 que no. Dolarizaría la economía, 61.7 no. Privatizaría aerolíneas, 66.6 no. Privatizaría la educación pública, 84.2 no. Señores, ¿qué reformas estructurales? Y, por ejemplo, esto es increíble porque si, a ver, la dolarización, si el 61.7 está en contra, si el caballito de Javier es dolarizar la economía, y es lo que viene hablando hace 4 años, y no pasa por el Congreso y hace un plebiscito vinculante o no vinculante, no importa, y el resultado es este, se tiene que ir al día siguiente. ¿Lo ponemos en contexto? O sea, ahora, los problemas son mayúsculos. Miren acá. Acá tienen la deuda con bonistas Nueva York. A la izquierda la original. ¿Ok? Miren cómo se concentra el 80% de los vencimientos entre 2024 y 2035. O sea, la deuda hay que pagarla en un 80% entre el 2024 y el 2035. Listo. Ahora, miren la deuda con el FMI. Originalmente, les muestro, había que pagarla todo entre el 2022 y 2024, ahora el 100% entre el 2025 y el 2034. A ver, entre el 2024 y el 2035 hay que pagar el 100% de la deuda del FMI
Y el 80% de la deuda con los bonistas en Nueva York. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Esto qué implica? Implica lo siguiente, y lo voy a alumbrar, señalar. Hoy los vencimientos de deuda son 5.700 millones de dólares. Y no los podemos pagar, y el ministro pasa la gorra hasta en Salvador Bahía. Pasa el ministro que en Salvador Bahía no tienen un mango, entre el Keijo Kenchi, y dice, ¿alguien tiene unos reales para nosotros? Bueno, no podemos pagar 5.700. El próximo gobierno, en su primer mandato, en promedio le vencen 9.000 millones. O sea, le vence al próximo gobierno que está a la vuelta de la esquina el doble de lo que hoy no podemos pagar. Y si acontece un milagro y es reelecto, Cristina pierde en el 2015, Macri pierde en el 2019, estos directamente no se quiere presentar nadie. O sea, ocurre más de lo mismo siempre, pero cada vez peor. Si es reelecto y ocurre el milagro, a ese le vencen 19.000 millones todos los años. O sea, en el primer mandato le vence el doble de lo que no se puede pagar hoy, y si es reelecto, el cuádruple de lo que no se puede pagar hoy. A ver, esto es más impuesto futuro. ¿Quién del sector privado se puede imaginar que nos van a bajar la carga tributaria? ¿Quién? Por favor, no lo crean. Les cuento, yo tengo un artículo firmado en Infobae en el 2016 que puse, blanqueo, más de lo mismo, y el último párrafo termina. Esto es un fracaso, es para el que venga después, casa en el zoológico. Está escrito. Casi ninguno de mis clientes blanqueó ni un centavo a final del 2016, porque yo se los advertí. Les advierto, no esperen que bajen la carga tributaria. Ahora, la deuda pública, en 3 años, esto es hasta el 31 de diciembre, aumentó 73.465 millones de dólares. Hoy en día es 80% del GDP. Medido en dólares de verdad, porque esto es al tipo de cambio oficial, no sé, no vale la pena ni hacer la cuenta. Es 140, 150, 130. ¿Qué quiero decir? Una magnitud, se llama técnicamente un debt overhang, un sobreendeudamiento que sabe que genera, destroza el crecimiento y te asegura el default, a mayor peso de deuda, más default. Y hay algunos que dicen que van a dolarizar pidiéndole prestado al mundo, un mundo que ya no nos presta. Entonces, con este escenario, las reformas estructurales tienden a ser pocas y a fracasar. Las reformas estructurales, para ser exitosas, tienen que ser permanentes. Y la teoría demuestra que ese éxito, que depende de que sean permanentes, es función ¿de qué? De que la situación política, económica y social doméstica sea cuanto mejor, mejor para hacer reformas estructurales. Por el contrario, también depende del contexto internacional. ¿Por qué? Porque tiene que ser acompañado con financiamiento del contexto internacional. Ya vimos cómo estamos en materia de financiamiento con el contexto internacional. Yo hablo con la gente de afuera. En el 2016 te decían, Macri va a hacer todo, y estaban todos y pusieron plata. Hoy en día te preguntan, Diego, ¿vos pensás que van a tener la chance de poder hacer un poquito de lo que en realidad se debería hacer? El mundo no va a acompañar, pero porque aparte, no va a acompañar primero y principal, porque el problema somos nosotros. Pero además, porque el mundo está en el peor escenario de las últimas 3-4 décadas. Tiene la tasa de crecimiento más baja, tiene el costo de capital más alto y tiene la inflación más elevada. Va a mirar con lupa a dónde va a poner dinero. Puede haber algunos nichitos acá, siempre y cuando el gobierno de turno que venga no haga mucho lío. Pero nadie va a financiar nada. ¿Y a dónde está el termómetro? Miren este chart, señores. Cuando estábamos en este mismo momento, antes de que Macri se convirtiera en presidente, teníamos un riesgo país de 500 puntos que era igual al riesgo país de la región.
Por eso nos financiaron, por eso nos prestaron. En verde se ve que no había diferencia entre el riego país de Argentina y el riego país promedio de la TAM. Hoy en día, el riego de Argentina es 6 veces el riego de la región. ¿Ok? ¿Quién va a financiar reformas estructurales en Argentina? Nadie. Va a haber muy poco. Entonces, yo recomiendo pensar que va a pasar más de lo mismo. Ahora, ¿puede haber alguna puntita de algún atisbo de desregulación? Sí, pero los efectos van a ser transitorios y se van a terminar desvaneciendo rápidamente. ¿Ok? Y también puede no haber nada, absolutamente nada. Ahora, ustedes me preguntan, ¿alguien va a dolarizar? Nadie va a dolarizar. El que cree que se puede dolarizar es un delirio. Y créanme, yo no estoy filosóficamente en contra de una dolarización. Es un sistema para estabilizar la economía. No es el único, es uno posible, pero Argentina está a años luz de poder dolarizar. Y si se dolarizara, como lo explico en 2 notas y en algunos videos, sería percibida como transitorio y llevaría malos resultados en el mediano y largo plazo. ¿Ok? O sea, no se va a dolarizar. O sea, si gana Javier, no se va a dolarizar. Ahora bien, el plan motosierra lo hice yo. Está en libertad, libertad, libertad. ¿Por qué no estoy yo ahí? Yo podría ser ministro de Economía de Javier presidente. Yo podría ser presidente del Banco Central si quisiera para cerrarlo. Que mientras haya Banco Central, Argentina no va a tener nunca estabilidad. No sé, podría ser hasta inclusive vicepresidente si quisiera un hombrecito. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no estoy ahí? Porque eso lo hice en 2017-2018. Yo no había estudiado lo que estudié en los últimos años en términos de filosofía política, de ética, de andamientos institucionales políticos, el esquema de incentivos en los cuales derivan y hacia dónde eso conduce que sean las políticas económicas. ¿Qué les quiero decir? Una vez estudiado todo esto, el plan motosierra, la dolarización en la Argentina del 2024-2025, no van a poder ser practicados como los escribimos en los libros. Cortito y al pie. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo grave? A ver, si un equipo de fútbol compra un 10 Matungo y las expectativas son, y bueno, vamos a tratar de salvarlo del promedio, sale el 10 Matungo a la cancha, juega mal, y no pasa nada. Ahora, si vienen y te prometen que te van a sacar campeón de la Champions League, plan motosierra, dolarización, pasan unos meses, un semestre, segundo semestre, y a todas luces, eso está a años luz de poderse llevar a cabo, las expectativas negativas en ese escenario crecen mucho más que un gobierno que te prometió mucho menos. Señores, les sigo insistiendo, sigo diciendo que va a seguir pasando lo mismo que viene pasando. ¿Por qué se fue Macri? Prometió, no hizo nada de lo que prometió y cómo terminó. Y cada vez peor. Ahora te promete mucho más que Macri. ¿Cómo va a ser el resultado? Ahora, listo, ya vimos a La Libertad Avanza. Pasemos a Juntos por el Cargo. Los conozco a todos. Conociéndolo a todos y además agregándole el andamiaje institucional, yo creo que no van a abrir el cepo de una, no van a liberar el mercado cambiario de una, no lo sé. Es una suposición que hago a partir del conocimiento que tengo. ¿Me puedo equivocar? Sí. Pero intelectualmente creo que hay más probabilidad que no abran el mercado cambiario todo de una de golpe como hicieron en el 2016. No creo que liberalicen todo como hicieron en el 2016. Primero, porque
es verdad, ya tuvieron la experiencia del 2016 y saben que con eso les fue mal. Y para peor no van a tener el financiamiento del mercado internacional. Y los fundamentos de mercado y monetarios son mucho peores, con lo cual el tipo de cambio le saltaría muchísimo más que en esa época. Y la inflación se le aceleraría mucho más, con lo cual, imagínense, junto por el cargo, lo que se le presentaría en la calle en ese escenario. Con lo cual, yo no le pondría a los votos la expectativa a grandes reformas estructurales de Juntos por el Cargo. Entonces, ¿qué puedo hipotetizar, imaginar? Y ya te están hablando. ¿De qué te están hablando? Te están hablando de una economía bimonetaria. Una economía bimonetaria va a tener tipo de cambio. ¿Cuál es el problema? Una cosa es ser bimonetaria entre el dólar y el franco suizo, y otra cosa es ser bimonetaria entre el dólar y el peso, que lo emite el Estado, que tiene el monopolio de la ley, la fuerza y la administración de justicia. ¿Por qué? Y esto es ética, esto es filosofía política. ¿Qué implica esto? Que el Estado va a sacar cada vez más leyes de derecho positivo para obligarte a quedarte con los pesos y escupir los dólares, con lo cual va a empezar a andar la ley de Gresham, con lo cual van a desaparecer los dólares y todos nos vamos a seguir sacando los pesos de encima con ese bimonetarismo, con lo cual el bimonetarismo, lo melconian, está condenado de fracaso. Lo que pasa es que Melco no entiende nada de esto. Ese es el punto. Ahora, entonces, otra opción que Melconian la propone es pongo dos tipos de cambio. Te pongo un tipo de cambio financiero, un tipo de cambio comercial. Bueno, esto es una alternativa. Esto va a estar mechado ¿con qué? Esto va a estar mechado con una violación a la propiedad privada con la ley que pase. Con lo cual va a haber una caída de demanda de dinero, te va a saltar el dólar, se te va a acelerar la inflación. Con lo cual los tipos de cambio, los dos tipos de cambio, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber brecha rápidamente de vuelta? No lo sé, pero yo pensaría en ese sentido. Reformas estructurales, señores. Domingo Felipe Cavallo pudo poner la convertibilidad en el primer semestre del 91, porque las reservas en el 90 pasaron de 2.000 en 12 meses a 9.000. O sea, se multiplicaron por 4. ¿Y por qué se multiplicaron por 4? Los que son más grandes se acuerdan, porque hubo un decreto de reforma del Estado 1 más decreto de reforma del Estado 2. O sea, hubo profundísimas leyes, decretos en realidad, que fueron reformas estructurales de fondo, que abrieron las privatizaciones una fuerte entrada de dólares. Además hubo un plan Brady que estaba hecho para México, en el cual Argentina se montó. Y a esto le tenemos que sumar que el mundo iba al consenso de Washington, el muro había caído en el 89. Había un solo centro de poder, que era Washington. Con lo cual Menem no hizo otra cosa que subirse a la moda del mundo, imperante en aquel momento. No hizo ninguna revolución intelectual, ni mucho menos. Ahora, entonces, tomemos conciencia que hoy en el mundo va a ser el socialismo. Entonces Argentina necesita tener una casta política erudita, escuchen, que vaya contra la moda de toda la política del mundo. ¿Ustedes piensan que eso es probable en Argentina? Bueno, yo creo que no. Entonces, el año que viene va a haber más inflación que este año. El año que viene, los primeros 3 trimestres, seguramente vamos a tener que enfrentar esa inflación con caída de ingresos y facturación en términos reales medida en dólares, porque va a subir el tipo de cambio y porque también va a caer el nivel de actividad. Nos tenemos que preparar para eso. Tenemos que poner nuestras decisiones individuales alineadas para eso. Y nuestro equipo, nuestras empresas, comercial, financiero, planeamiento, todos con este escenario en el radar. Ningún otro. Y apaguen el televisor y no le crean a ningún político lo que le dice. Hasta luego, señores.
Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.